Y estamos viendo La Franja junto a Paula Walker y para nosotros es un placer sumar a la mesa al señor gobernador Rodrigo Mundaca, que está con nosotros. ¿Cómo está, Rodrigo? Hola, hola, ¿cómo estás? Estaba súper entretenido escuchando. Para invitar, Hola, Rodrigo. Hola. Estamos viendo La Franja y tenemos nuestros temas de ranking. ¿Algún apunte que hayas querido hacer sobre La Franja que viste ahí y dijiste, me gusta esto, me falta esto? ¿Vieron las parlamentarias? Estaba mirando lo de Kaiser y es como un hombre deconstruido, ¿cierto? Un poco lo que estabas planteando tú. Pero yo creo que él apunta a algo que es mucho más natural. Pues yo estaba pensando qué hago yo en mi casa cuando llego a la casa y voy a la feria, voy a comprar pan cada vez que puedo, voy con la cabra chica al colegio, ayer se enfermó de la guata, fui a comprar Viadil antes de irme a la pega. O sea, yo creo que al final, más allá de los roles, yo creo que hoy día hay una comprensión lectora de que hoy día estamos todos completamente integrados en las labores que son labores del hogar, ¿no? O sea, que son cuestiones que tenéis que asumirlas y no creo que haya una obligatoriedad para poder hacerlo, sino que en el fondo son parte de los roles que hoy día son roles compartidos. Entonces yo creo que ahí se la apunta re bien, porque en el fondo aparecen en el jardín de su casa, hablando de la cabra chica, lo ponen después en el lavamanos lavando loza. Pero yo creo que es algo que hoy día me parece a mí que es muy habitual. Yo por lo menos cumplo todos esos roles, cumplo todas esas funciones y me parece que es de lo más natural. Yo le digo a mis compañeros, yo voy a la feria cada vez que puedo, no tengo que andar con escolta ni con dispositivos de seguridad cuando voy a la feria, compro el pan cada vez que puedo, o las cosas que tengo que hacer y me parece que es de lo más natural, de lo más normal, pero comunicarlo a través de una franja tiene un delta que es bien llamativo, es bien llamativo. Ahora, yo creo que me parece que al Marco lo escuché ayer hablar del juego de máscara. Creo que también me pasa que me cuesta creerle. No sé si te pasa a ti. O sea, lo veo en ese rol, pero me cuesta creerlo cuando lo veo es un tipo tan integrista, es un tipo que es como la continuidad de Kass, pero algo así como aumentado. Y por tanto creo que tanto Kaiser como Kass son individuos que le tienen miedo a los avances civilizatorios y no tengo ninguna duda que si ellos llegaran a ganar, los avances civilizatorios que tienen que ver con igualdad de género, participación, que tienen que ver con plurinacionalidad, con memoria, son todos avances civilizatorios que van a sufrir un serio retroceso en Chile. Por tanto, me gusta, entretenido, pero no le creo nada, le creo poco y nada. Ahora, dentro de este fenómeno... Disculpe que sea tan brutal, No, para comentar acá, no le creo. Pero dentro de este fenómeno, no sé si coinciden que hay algo interesante en lo que pasó con la pauta de los parásitos y de los recortes. Sí. Que lo hablábamos la semana pasada, que hemos seguido esta novela. Y estuve con Nicolás Bohm, que es uno de los analistas económicos de ella. Y me sorprendió también escuchar algo que me parece que es un triunfo cultural de la derecha. Más allá de cómo se vista, son recortes. Le decimos gasto enfocado, pero son recortes. Y es donde también se suma Jara. O sea, Jara se suma con 2000. Pone 2000. ¿No les parece que la campaña está de alguna manera envuelta de un ambiente, que es lo que yo creo, que es la época, que habla con la derecha más que con la izquierda, los progresismos? A ver, El micrófono de Paula tiene... Yo parto, Rodrigo, yo parto. Dale. Mira, yo creo que hay un movimiento hacia la derecha sin ningún lugar a duda en el mundo. De hecho, leía el otro día, no me acuerdo el autor, pero que el siglo XXI es un siglo de derechas. Es un siglo que tiene que enfrentar escasez, que tiene que enfrentar migraciones, que tiene que enfrentar un movimiento cultural que se resiste a morir, que vendría siendo como toda la estructura patriarcal que estamos mencionando y que se va a disfrazar de varias cosas, y que la economía pasa a ser un factor como fundamental, porque cada día lo que nos va a pasar es que somos más, los bienes son menos y el trabajo va a ser menos. Vamos a tener que entender cómo trabajar, cómo vas a sostener una masa de personas que no va a poder trabajar por distintas razones. Inteligencia artificial, Envejecimiento, inteligencia artificial, crisis de nuestro sistema educacional,
que conversa con el siglo XX con suerte, pero no conversa para nada con el siglo XXI. Entonces, la derecha, al parecer, tiene formas que conversan mejor en su histrionismo con lo que las personas necesitan que la mirada que está teniendo la izquierda con respecto a esos temas. Y por lo tanto, lo que nos está pasando hoy día es que obviamente tienes que recortar aquello que no sirve en el Estado. Yo no necesito ser una persona de izquierda para estar completamente de acuerdo con eso. Ahora, tengo que recortar beneficios sociales que vas a tener que ir aumentando con los años, no recortando. Pero, ¿qué recortas entonces? ¿Y qué capacidad tiene la izquierda o la centroizquierda para decir soy eficiente, soy transparente? Y si eso significa recortar cosas que no funcionan y por lo tanto recortar puestos de trabajo que no funcionan. Sabemos que hay puestos de trabajo que están creados con un objetivo que no son beneficios sociales, sino que es darle pega a gente que aportó en tu campaña, pero de izquierda, de centro y de derecha. Y es eso lo que yo creo hoy día, que cuando Janet Jara recoge el guante y dice nosotros también vamos a recortar 2.000 millones, conversa con lo que la gente percibe, que hay un cierto botadero de plata en cosas que no son beneficios sociales. Yo creo que ahí debería estar el primer límite para entrar a conversar. Interesante escuchar a un hombre de izquierda acá presente que nos podría decir qué siente sobre este desafío del siglo XXI. O sea, yo te estaba escuchando con mucha atención y te voy a comentar algo de mucha contingencia. Me toca discutir la ley de presupuesto. Y ya estuve en la subcomisión mixta a propósito de la propuesta presupuestaria que hace el gobierno del presidente Boric. Y a propósito de cómo hoy día se intenta conversar con aquellos sectores conservadores que dicen que hay que achicar el Estado, para decirlo en términos genéricos y generales. La ley de presupuesto, por ejemplo, nos trae incrementos salariales para los trabajadores del sector público, por ejemplo. La ley de presupuesto hoy día señala que por cada 3 funcionarios públicos que se retiran, puedes reponer solo 1, no los 3. Entonces, evidentemente, esa ley de presupuesto, y a propósito de estos 2 temas, me toca juntarme un rato más con los trabajadores de los gobiernos regionales, con la dirigencia de los gobiernos regionales. La pregunta es, ¿quién se ve favorecido con iniciativas de esta naturaleza finalmente hoy día? Yo creo que hoy día son, además, a propósito del texto parásito y a propósito de este tema de recortar, es bien impopular en el ámbito del aparato público hablar de recortar o limitar puestos de trabajo por razones obvias. Yo, por ejemplo, me toca trabajar en el gobierno regional de Valparaíso y probablemente hoy día los gobiernos regionales del país, los 16, nosotros no tenemos ley de planta ni ley de encasillamiento. Yo administro probablemente la región más importante del país y ¿tú sabes cuántos trabajadores tengo? ¿No? Tengo 172 trabajadores para atender 38 comunas, incluyendo 2 territorios insulares. Y no tengo plata para poder contratar más No es trabajadores. mucho. No, O sea, poquito, nada. ¿Tú sabes cuántos trabajadores tengo en términos proporcionales per cápita? 1 cada 12.000 habitantes en mi región. Entonces, O sea, desactivar el Estado a eso me refiero. puede ser un problemón. O sea, desactivar el Estado puede ser un tremendo problema, pero además también, a propósito del tema parásito y todo, es probable de que haya funcionarios que usufructan del Estado y se aprovechan, etc. Pero no es la generalidad. No, para Por nada. el contrario. Para nada. O sea, yo creo que el plantear aquello me parece que es una columna muy desafortunada, me parece que es una columna que finalmente, cuando van a Casa de Piedra los presidenciables, finalmente Valenzuela el centro de la atención y no su candidato. Me imagino que tiene que haber tirado las orejas después de aquello. Pero hoy día cuando se habla de recortar el Estado o disminuir la fuerza de trabajo que trabaja en el Estado, me parece que es muy impopular. En el caso nuestro de los gobernadores regionales es bien impopular. De hecho, nosotros estamos levantando un proyecto de ley que habla de ley de plantas, ley de encasillamiento. Tú trabajaste con Michelle Bachelet. Nosotros tenemos en el gobierno regional trabajadores que llevan 20 años en el mismo grado, porque no hay ley de planta y no hay ley de encasillamiento como ocurre en los gobiernos comunales, en los municipios. Entonces yo creo que ahí hay una discusión que es de fondo, sin duda, y que tiene que ver con cuál es el rol del Estado. O sea, el rol del Estado hoy día es garantizar el bien común y el bienestar de las personas, no es otro. Y evidentemente puede haber alguno que es fruto de aquello, y por tanto eso no significa que sea la generalidad, ni mucho menos. A mí me toca trabajar en un aparato que es un aparato público que es nuevo. Somos de los primeros gobernadores electos democráticamente en la historia del país después de 200 años.
y me parece que es una discusión importante, pero también es una discusión que en el caso de los GORE, finalmente, si eso fuera el propósito, nos afectaría muchísimo. Es evidente que hay programas también de que de repente tú pensás en algunos programas, muchos de esos programas son subsumidos desde el proceso de descentralización, desde los gobiernos regionales. Ahora, a mí me tocó estar con... A ver, Jara me pidió que me transformara como en el generalísimo de su campaña en la región de Valparaíso. Me tocó estar con Janel el día domingo, hicimos agenda con ella todo el día, junto con nuestro equipo, nosotros hemos ganado 4 elecciones, desde el 21 en adelante. Hicimos agenda con ella en Catemu. ¿A quién le importa Catemu? Tú me dices, una comuna pequeñita, una comuna que tiene una población rural muy importante, una comuna de rezago titulada de esa manera. Hicimos agenda en Catemu, después nos fuimos a Villa Alemana y terminamos en el Cerro Placer en Valparaíso. Y yo creo que hoy día, lo que sí me llama la atención, escuchándote con mucha atención, valga la redundancia, es que hoy día las campañas están desideologizadas. Las campañas no son probablemente para hablar ni del materialismo, ni de la metafísica, ni nada. Entonces hoy día las campañas están muy enfocadas en, por ejemplo, levantar iniciativas ontológicas para mujeres que han sido maltratadas, iniciativas que tienen que ver con la detección precoz del cáncer de mama, iniciativas que tienen que ver con la regulación de espacios públicos. Claro, pero eso lo pueden hacer todos. ¿Me cachai? Pero yo diría que ¿cuál es el punto de quiebre cuando entráis a hablar en términos más doctrinarios? No es la primera vuelta, es la segunda vuelta, definitivamente. Entonces hoy día... No, además estamos en un ambiente que es para la gente confuso. Porque, Sí. por ejemplo, la famosa C contra Pardo. La acusación La acusación constitucional. Eso le decimos C. Y la gente dice marca C. No, acusación constitucional. Que genera que la gente diga, pero si al tipo ya lo sacaron, ¿por qué lo quieren acusar constitucionalmente? Entonces, y ahí dicen, no, esto tiene un interés político. No sé si coinciden. Pero Sí. puedo retroceder un segundo. Y además, en medio de un proceso del tema eléctrico, con todas las críticas y todos los procesos en desarrollo. Vuelvo al tiro a eso, pero déjame retroceder un segundo. Por favor. Porque quisiera preguntarle a Rodrigo, a propósito de que acompaña a la candidata Jara en terreno, ¿qué ves en el terreno? ¿Cómo ves la recepción de la candidatura de Janet Jara en el terreno? Yo no me compro ninguna tesis de todos los analistas de patio que sostienen de que la segunda vuelta la suerte está echada. No lo creo, de verdad. Creo que hoy día ella es una candidata que es súper empática, empatiza muy bien, es muy rápida. Probablemente, guardando todo tipo de proporción con Michelle Bachelet, es una persona que genera mucho afecto en torno a ella. O sea, sacarla del Cerro Placer en la Plaza de la Conquistada la semana pasada, créeme que nos costó un mundo sacarla de la plaza, y había mucha gente. Entonces, yo lo que digo y lo que hemos dicho nosotros, hay que tenerla en la calle. No sé si hay que tenerla en la calle, no tiene que perder tiempo en los comandos, en esa discusión muchas veces bizantina, de que quiero tener un poco más de polilla, quiero tener un poco más de cámara, a los que la acompañan. Yo creo que ella hay que tenerla en la calle. Creo que La quieren mucho. Le empatiza mucho. ¿Crees que Sí. ser comunista para ella es un problema? Yo creo que no. ¿Aparece el tema cuando está No, en terreno? nada, no, ese no es el tema. O sea, estuvimos con mucha gente en Catemu, mucha gente en Villa Alemana, en Cerro Placer. Tú conocías el Cerro Placer, lo que significa estar ahí en Valparaíso. No, es un tema que a la gente no le importa. Y yo creo que también cuando aparecen algunos doctrinarios como Girardi que sostiene que no, tiene que renunciar, no sé en qué minuto está tirando la línea Girardi, pero la verdad que yo creo que no hay que preocuparse de aquello. Yo creo que Janet Jara es un fenómeno en la calle, un fenómeno de masa en la calle, y ese fenómeno de masa creo que hay que utilizarlo de mejor manera. ¿Crees que puede ganar la segunda vuelta? Yo tengo mucha confianza. Yo soy de aquellos optimistas que cree que ella va a ganar. Y estamos trabajando para eso. Nuestra región, la región de Valparaíso, junto con la región metropolitana, somos donde probablemente se define la campaña. Yo en mi segunda vuelta saqué 800.000 votos. O sea, después de Gabriel y después de Orrego, somos de los más votados en nuestra región. Ganamos las 38 comunas. Porque tenemos un trabajo de base y un trabajo de masas también bien fuerte en el territorio. Y por tanto tenemos optimismo. Yo creo que hoy día tenemos optimismo en torno a ella. Creo que los errores que se cometen al inicio de la campaña son errores que son propios de la vorágine en lo que estáis metidos. Rodrigo, ¿y la actualidad no pega? Por ejemplo, ¿no te hablan de la luz? ¿No te hablan de Transelec? Pero yo sabéis que creo que hay una discusión que es de fondo y me interesa plantearla. Dale. Yo creo que
bueno, castigan a Pardo porque finalmente es responsable político de lo que ocurrió. ¿Pero saben quién es Pardo? Yo creo que la gente no lo cacha. La gente no O sea, sabe. la gente no lo cacha. Bueno, acuérdate que a Huepe lo sacaron porque levantó Sí, esta pues. campaña por los balones de gas y al final terminamos pagando 5 veces el precio del balón de gas. No sé si te acordás. Sí, A Huepe tampoco. El balón rosado. El balón rosado, Huepe tampoco lo conocía. Era una persona muy elegante, muy bien vestido. Llegaba a los territorios de terno, Pierre Cardin, buenos zapatos de charol y hueas, pero era un tipo que la gente lo conocía poco. No sé si cachai. A Pardo pasa lo mismo. Lo mismo, yo creo que la gente no tiene idea. A Pardo quién es pasa lo mismo. Disculpen el No, improperio. lo que quiere decir Bienvenido. lo que quiere decir es ¿Pa' qué? obsesión de microclima. Claro, sí, claro. ¿Para qué me invitan? Pero bueno, yo lo que creo es que hay una discusión que es de fondo. Mira, nos pasó con los incendios en Viña del Mar, en Quilpué, Villa Alemana. ¿Quién habla hoy día de este patrón de acumulación, de este patrón de apropiación de los bienes comunes en Chile hoy día o de los servicios básicos? Porque la generación de electricidad hoy día está concesionada. Chilquinta, que es la empresa que nos proporciona energía a la región de Valparaíso, es de propiedad de los chinos. El agua en la región de Valparaíso es de propiedad de Ontario Teacher Pension Plan. El agua en la región metropolitana es del grupo Suez. Entonces hoy día tenemos problemas que son estructurales en la sociedad chilena. Y esos problemas que son estructurales en la sociedad chilena muchas veces te caen en el relato, pero no hay a la discusión de fondo. O sea, ¿cuál es el relato hoy día? Que desde el año 2017 estamos pagando un sobreprecio, en el caso de la región de Valparaíso, el más grande del país, 86% de sobreprecio en materia energética en la región de Valparaíso, es lo que hemos pagado durante 8 años. Está bien. Pardo paga el costo político de haber sido el ministro. Pero ¿quién le pregunta a la general? ¿Ahí no se dieron cuenta que llevaban 8 años cobrándonos más de un 80% de la cuenta de la luz? Pero ¿cuál es la discusión de fondo? ¿Y por qué el Estado chileno o quienes administran el Estado no plantean la reapropiación social de aquello que fue público? Y esto es una discusión bien ideológica, pero en el fondo esa discusión de los bienes comunes, esa discusión de los servicios públicos hoy día, ¿cuál es el rol que desempeña el Estado en materia de provisión de servicios básicos hoy día en el país? Pero eso, ¿por qué no lo plantea, por ejemplo, la candidatura de Janet Jara? O sea, yo creo que esto lo hemos conversado con la Janet Jara. Obviamente es un tema que tiene un contenido político e ideológico que es distinto. O sea, lo voy a decir en estos términos. No es sexy para ganar votos. ¿Sí? ¿Crees que no? Yo creo que esto lo venimos planteando nosotros como organización combativa hace Sí, pues. 15 años. Claro. Venimos planteando esto. Y te ha ido estupendo. Sí, pero hemos Ha tenido... sobrevivido el tiempo Sí. y hay gente que Sí, tiene una obsesión con usted. Pero hemos sobrevivido el tiempo duramente. Durante el gobierno de Chile lo pasamos re mal, reivindicando la recuperación del agua. Y me señala a mí. Sí, Disculpe lo que no. No, si no te quiero pegar. Pero lo que te quiero decir que reivindicar la regulación de los bienes naturales comunes en los gobiernos de la Concertación y en los gobiernos de Piñera nos fue re mal. Po. O sea, nosotros tuvimos constituyentes, 7 constituyentes en ese proceso, todas amenazadas de muerte, muchos compañeros nuestros por lo mismo igual. Eran otras perspectivas. Mucha plata, Yo ahí, ¿Ah? yo te puedo Mucha plata la que está en juego. Yo fui temerariamente y se me ocurrió denunciar a Pérez Lloma, ministro del Interior de Al Bachelet, micrófono. por apropiarse del agua en el territorio. Y lo pasé re mal. Po. O sea, terminé condenado por decir aquello. Entonces, yo creo que esta discusión es una discusión que no está instalada, que hay que instalarla con mucho músculo. Y probablemente va a ser una discusión con fuerza en la segunda vuelta. Porque estos temas, cuando haya que debatir con CAS o con el que sea, y empecemos a hablar de bienes comunes, y empecemos a hablar del rol que tiene el Estado en materia de provisión de energía, de agua, ¿cuál va a ser la postura de la derecha? La postura de la extrema derecha, Esa la conocemos. la conocemos. Lo que no conocemos es la postura de Jara. O sea, yo creo que la discusión en torno a Jara, en torno a bienes comunes, hemos hablado de esto, hay un atisbo, hay un matiz de aquello en su programa, y nosotros la estamos apoyando porque confiamos que en algún minuto esta discusión se va a dar. Si no, no estaríamos apoyándola por razones obvias. no pude hacerte el enganche, con mucho respeto. Hay un fenómeno muy loco en torno a tu figura. ¿Te has hecho la pregunta sobre eso? ¿Cuál es el fenómeno? No. No quiero desmerecerte. Es más, valorizarte a la altura. Tu popularidad en el mundo de las izquierdas es muy fuerte. Como Mondaca, ¿y por qué no Mondaca? Y Mondaca acá. Es como que hay un cariño. Pero además, tienes como. Me recuerda en Estados Unidos al senador Fetterman. Es nuestro senador Fetterman. Entonces, y en ese sentido también mucho respeto. Generas mucho respeto. Pero no se ha dado ese momentum para decir como un first line, como que aparezcáis en esa primera línea. ¿Te gusta eso? ¿Te gusta no estar en la primera línea y estar con la gente?
¿O aspiras a más? ¿Te gustaría ser presidente? Chuta. O sea, yo creo... Tremenda pregunta. O sea, yo creo que todas las personas que estamos en política y que estamos y que hemos disputado políticamente, yo soy gobernador porque esto fue una decisión de organización. Claro. O sea, yo quise ser constituyente en el primer proceso. Y la cosa de ser gobernador, la verdad que me seducía re poco porque no cachaba qué hacía, me cachaba y no... Anteriormente eran intendentes designados desde Santiago, eran como un tapón, como un fusible, porque cada vez que no le hacían caso a Santiago lo sacaban. En nuestra región tuvimos periodos presidenciales donde tuvimos 4 intendentes, los cambiaban todos los años. Pero el que está en política miente cuando dice, no me gustaría ser presidente. O sea, yo no soy Entonces mentiroso. estás diciendo que sí. Sí, obvio, obvio. O sea, ¿por qué podría decir una cosa distinta? Estuvimos a punto de levantar campaña. No, además. espérate. Es Sí, que por eso te estuvimos a digo. punto- Sí, estuvimos a punto de levantar En campaña. el microclima, en el teléfono, en los cafés, se decía Mundaca. Sí, pues. Sí. ¿Y qué pasó? La verdad que a mí me tocó conocer y me tocó... Lo veníamos ejercitando con mis compañeros en el viaje. Bueno. Hay una cita de Martí que me gusta mucho. Conozco al monstruo porque vivía en sus entrañas. Me tocó debatir mucho con Carolina Toá y nos lo pasamos bien cuando ella fue ministra del Interior, en el marco del proceso de descentralización. ¿Por qué? Porque yo creo que ella fue una fuerza regresiva en materia de descentralización y se lo dije a ella en su cara muchas veces. Y estábamos esperando la primaria. Y obviamente, si hubiese ganado toda la primaria, nos habríamos levantado como candidatura presidencial, pero nosotros encarnamos una cosa distinta a lo que encarnaba Carolina ¿Pero Toá. regresiva en qué sentido? En el sentido de traspaso de competencia, en el sentido del punto de vista de la discusión presupuestaria. Pero la creencia que hay detrás de ella, en ese caso, es que las regiones no están preparadas para autogobernarse o para ser más autónomas de Santiago. Lo que pasa es que si habláis de la descentralización en Chile, la descentralización partió hace mucho tiempo. Sí, pues. O sea, partió el año 93 con Patricio Elwin cuando crea los gobiernos regionales, el 2014 cuando se escogen por primera vez democráticamente los consejeros y el 18 cuando se habilita en la Constitución la posibilidad de elegirnos democráticamente a nosotros. Ahora, la descentralización, si lo queremos poner más atrás, parte de la dictadura del año 74 con la regionalización y la creación de estos intendentes designados que en el fondo tenían un control militar como propósito fundamental en el territorio nacional. Pero todo se decía en Santiago. Obvio. O sea, hoy día la descentralización, el gran mérito que tiene después de estar, hoy día estamos en nuestro segundo periodo, es que cambiaste el eje piramidal desde Santiago hacia los territorios. Hoy día, por ejemplo, cuando tomamos la decisión de construir un CEFAN en San Esteban o en Rinconada, o sea, yo no tengo ninguna duda de que ni con Bravo ni con Celi, por poner intendentes de Piñera o del gobierno de Michelle Bachelet, decisiones de esa naturaleza jamás se habrían tomado en la región de Valparaíso. Jamás. Hoy día, el haber cambiado la pirámide de decisiones en las regiones da cuenta de que la descentralización le cambia la vida a las personas, porque las decisiones de inversión se toman en las regiones. Yo no tengo ni una duda, por eso pregunto por qué Toa retardaba eso. O sea, ¿No creía en eso? O sea, yo creo que Toa era muy partidaria de los delegados regionales presidenciales, era muy partidaria de que las decisiones se siguieran tomando en Santiago. No sé, tenemos varias anécdotas con ella, pero no las voy a revelar porque me parecería impropio. Pero ella en materia de descentralización, la verdad que en materia de traspaso de competencias, te voy a poner un ejemplo concreto. Mira, cuando vino el tema de las competencias, yo pedí 2 competencias porque hablamos de competencias asimétricas. O sea, pedir competencias acorde con las necesidades que teníamos en la región. Yo pedí 2 competencias súper específicas a propósito del tema del agua. Yo pedí participar de la fijación de tarifas de ESVAL y participar del plan de obras de ESVAL. Y las competencias se discutían con la ministra del ramo, digitada desde la ministra del Interior como jefa del gabinete. ¿Cómo creéis que me fue? Mal. Mal, pues no me las dieron, por razones obvias. Po. Y es súper interesante tener esas atribuciones. O sea, para nosotros que nos gastamos un tercio de nuestro presupuesto en materia sanitaria, en materia de alcantarillado era fundamental y aparte tiene que ver con nuestro etos, tiene que ver con agua, tiene que ver con la reapropiación social de lo público, tiene que ver con este patrón de acumulación por disposición que habla Harvey, que es un geógrafo británico que sugiero que lo puedan leer, es bien interesante, él habla de ciudades rebeldes y otros temas. Y por tanto para nosotros eran fundamentales. Nos fue mal, y nos fue mal con una serie de otros temas. Entonces, no me quiero quedar en el personaje ni mucho menos, pero teníamos el propósito de hacer un esfuerzo de esa naturaleza. Ahora, y ganó Janet la primaria. Yo tengo muchas más similitudes con Janet y nos pusimos a trabajar muy rápidamente por ella y estamos trabajando intensamente para que ella gane la región de Valparaíso. Ahora hay que ponerle al programa de Janet Jara mucha más intensidad en el tema del agua Sí, del que tiene. sí, obvio. Porque obvio. nuestro modelo de desarrollo
el consumo de la agricultura, del agua, cómo se han vaciado las cuencas, las 101 cuencas que tiene el país. Horrible. O sea, la mitad del país está con decretos de sequía. O sea, mira, vuelvo a lo mismo. O sea, hay este personaje que te cito, Harvey, habla de cómo, de este patrón de acumulación por desposesión. Yo cuando hablo en la universidad, o me tocaba hablar en la universidad, siempre hablaba de Galeano, ¿no? Galeano decía, cuando los españoles surcaron los mares y con gorros con penacho y los caballos y todas esas weas, cuando llegan a América Latina, los españoles tienen la Biblia y los indios teníamos la tierra, ¿no? Entonces los españoles le dicen a los indios, cierren los ojos y recen. Entonces los indios cuando abren los ojos tenían la Biblia y los españoles tenían la tierra. Hoy día este patrón de acumulación, desposesión se expresa brutalmente en materia de bienes naturales comunes. Ya no es dinero, mercancía, dinero incrementado. Hoy día es tierra y agua, dinero incrementado. Porque los bienes naturales comunes hoy día son el patrón de acumulación más importante que tiene el capitalismo en América Latina. ¿Rodrigo? Entonces, por eso esta discusión Totalmente. es una discusión tan de fondo. Y esta discusión no se da en el marco de las campañas por razones No, obvias, claro. pero es una discusión que pervive. O sea, Rodrigo, digamos, 2 puntos. Totalmente. Uno, ayer tuve la experiencia de mirar en la tele una entrevista de uno de mis conductores de Lates favoritos, Jon Stewart, que entrevistaba a Bernie Sanders. A Bernie propósito de la Sanders. marcha No Kings. Y masiva, que fue el fin de semana pasado. Y en la marcha No Kings había mucha gente que estaba con Bernie y Una marcha en contra de Donald. de Donald Trump. Y en un momento, Jon Stewart le pregunta a Bernie Sanders, le hace una pregunta brillante. Le dice, mira, yo te he escuchado durante todos estos años pertenecer al movimiento de los demócratas, digamos al arco. Vamos a ponerle arco progresista, aunque no hemos encontrado mejor palabra que progresista, pero vamos a dejarlo en ese término. Algunos van a decir de izquierda. Bueno, también he interactuado con los de un poco más al centro y se podría también definir de esa manera. En esa dinámica, le pregunta y le dice, Donald Trump está haciendo que empresas privadas, un 10% aproximadamente de grandes tecnológicas, vayan hacia el Estado norteamericano, que el Estado invierte en esas empresas. Y le pregunta a Bernie Sanders si no teme de que los demócratas, que siempre lo miraron por el lado con desdén, hayan fallado a tal punto que los republicanos extremos hayan tomado la idea de Bernie Sanders y la estén aplicando. Entonces, ¿no te da susto de que, por ejemplo, un Kaiser, un Kass llegando al poder, escuche todo lo que estás planteando y empiece a solucionar esos procesos? No lo van a hacer. No. Perdón, lo estoy haciendo No. desde una perspectiva, O sea, una perspectiva de duda, entendiendo que no son No. la corporación que sí representaba a Sebastián Piñera. Ojo con eso. Piñera no era solo un empresario, era la dinámica empresarial. Era el piñerismo, es el Excel y es la corpo. ¿Cachai? A mí me parece que Kass tiene una cosa que habla, o Kaiser, por más de que no esté de acuerdo con ellos, que sí habla mucho más con el... Usted le llamará territorio, la gente le dirá el campo. Entonces, en ese sentido, ¿no le genera como inquietud? No, Nico, la gente que nos conoce, nuestra organización lleva muchos años, décadas batallando por el tema de los bienes naturales comunes. ¿Y qué le dicen del otro lado? Y en general no tenemos ninguna duda que la extrema derecha, el fascismo, está plenamente de acuerdo con este modelo de apropiación, con la privatización de los bienes naturales comunes. Son su principal fuente de riqueza. Ahí están sus principales accionistas, además, pues sus principales financistas de campaña están ahí, en los dueños del agua, en los dueños de la tierra. Por tanto, no tengo ninguna duda o tipo de dudas de que ellos van a pasarse para este lado y vayan a hablar de la reapropiación social, de lo que fue público. No tengo ninguna duda de que eso no va a ocurrir. Porque ellos son la antítesis nuestra, son la antítesis de lo que hemos planteado. Solo tenemos que pensar lo que fue la reacción de los poderes fácticos en el primer proceso constituyente. Yo te puedo poner un ejemplo, mira, a propósito de Ulloa y a propósito de Hermosilla, por ahí se descompartimentó, antes de ayer nos llegó una noticia de que Ulloa le entregó todos los antecedentes a Hermosilla cuando Walker me quiso desaforar estando en el primer año de gobernador regional. Que no es primo mío. Ah, sí. Que no es primo No, mío. pero- sí, Sin parentesco. Bueno, pero el primer año que fui gobernador estuve precisamente enfrentando tribunales, porque cuando Walker, estoy hablando del presidente de Fede Fruta y que hoy día presidente de la SNA, me parece, cuando Walker fue ministro de Agricultura de Piñera, yo dije que él tenía un problema de conflicto de intereses porque intervenía en el debate público en materia de agua y era propietario de derechos de aprovechamiento de agua.
Y a propósito de aquello, esperaron que fuera gobernador y me metieron en un juicio larguísimo, muy pesado, durante un año, en el cual nos intentaron desaforar, porque, y bueno, desaforar no significaba esta vez tener que purgar cárcel, porque ya habíamos liberado con Pérez Lloma, nos dejaron firmando un año después que perdimos el juicio. Pero esos personajes son personajes que son furibundos partidarios del modelo privado, de agua y de electricidad, de servicios básicos, por tanto, y te estoy hablando de una derecha, si lo queremos poner un poco más matizada, no estoy hablando de la extrema derecha, no estoy hablando del fascismo, estoy hablando de una derecha que probablemente un poco más dialogante. Ellos son furibundos partidarios de este modelo. Por tanto, no creo que se vayan a apropiar de esto. Y apropiarse de esto significaría además cambiar la política pública en materia de agua y en materia de tierra, y eso no creo que vaya, con ello no va a ocurrir. Yo tengo una pregunta que no puedo dejar de hacerte, gobernador. La situación de la vivienda en la región. Sí. Y bueno, Valparaíso parece ser el lugar que concentra todos los males, ¿no? Pero esto es un problema que si uno está en Arica y se mueve 1 kilómetro fuera del límite de la ciudad, la verdad es que es impresionante la cantidad de campamentos en condiciones extremas. ¿Qué propone Jara? Si te gusta y si has podido hacer algo ahí, ¿qué le falta? ¿Y cómo se compara también con la propuesta que tiene Kast o Kaiser o Matei en torno a las viviendas? O sea, somos la región que tiene la mayor cantidad de campamentos del país, dicho por Techo, no dicho por ninguna otra institución. Somos una región además que, a propósito de los incendios que nos afectaron en Viña, en Quilpué, fundamentalmente Viña, Quilpué, golpearon fundamentalmente Manuel Bustos, Monte Sinaí, Achupaya, Miraflores, en los sectores altos, Villa Independencia, sectores de mucha población popular que vivían en aquellos terrenos que hoy día no estaban regularizados. Hoy día la política de vivienda que hay y que tiene que ver con la regularización, este tema que se ha planteado en el Cerro Centinela en San Antonio de crear cooperativas con las personas que tienen cooperativas, sí, que puedan concurrir a la banca, conseguir un crédito y comprar el terreno, por ejemplo, el Cerro Centinela, finalmente eso no ha ocurrido. Porque finalmente nunca se llegó a acuerdo. Era 0. Pero no es una mala idea. No es una mala idea, por eso la estoy recobrando. Nos parecía una buena idea. O sea, en el fondo, organizar a la comunidad en torno a cooperativas con personalidad jurídica para concurrir a la banca, conseguir un crédito, comprar el terreno, pero iniciar el proceso de regularización y edificar vivienda, que no tiene que ver solamente con construir viviendas, tiene que ver con construir barrios dignos y viviendas dignas. Vivienda y barrios dignos con servicios, con buena accesibilidad, con transporte, con movilidad, con conectividad, etcétera. ¿El gobierno se demoró mucho? ¿Lo hizo a última hora? Lo hizo a última hora. Yo, en el tema, la toma de Centinela, que es una toma probablemente la más grande, no sé si es la más grande del país, pero estamos hablando de 10.000 habitantes. Estamos hablando de más de 4.000 familias. 86% son chilenos. Tampoco está esta fábula de que son pura población extranjera. No, son chilenos. Más de 4.000 niños viven en esa toma hoy día. Pero finalmente esa iniciativa que tiene que ver con organizar a la comunidad y concurrir a la banca me parecía una buena iniciativa. Creo que fue tarde. ¿Y eso? Fue tarde. ¿Y eso lo toma Jara? O sea, hoy día Jara está hablando de la vivienda digna, está hablando de barrios dignos, está hablando de que hoy día se generen mecanismos de flexibilidad precisamente para poder acceder a los créditos. Pero creo que también, y a propósito, tú te estaba escuchando antes cuando llegamos, yo siempre he dicho de que hoy día el tema de los incendios, por ejemplo, o el tema de la vivienda, no hay que tenerle temor a la iniciativa privada. O sea, yo creo que hoy día, por ejemplo, me tocó tuve 3 meses en el COGRID por los incendios. Este temor de tenerle temor a la Cámara Chilena de la Construcción que quiere ayudar para construir y edificar viviendas, ¿por qué ese temor atávico de la izquierda de participar de manera pública, privada, para poder resolver un tema tan acucioso que es la vivienda? A mí me toca trabajar en la región de Valparaíso con la Cámara Chilena de la Construcción, me toca trabajar con la Cámara Regional de Comercio, me toca trabajar con ASIVA, me toca trabajar con empresarios a propósito de las iniciativas que tiene el Gobierno Regional de Valparaíso, y yo creo que la izquierda no tiene que tener temor en la cooperación público-privada. Es como cuando nos dicen que la izquierda tiene temor en materia de seguridad. Nosotros, como Gobierno Regional de Valparaíso, y aprovecho a saludar a los consejeros regionales, después del Gobierno Regional Metropolitano y el Gobierno Regional de O'Higgins, somos los que más recursos hemos destinado en materia de infraestructura y equipamiento policial, pero también del punto de vista de la recuperación de espacios públicos y en materia de la cultura y el deporte. Porque todo el mundo piensa que esto tiene que ver con más infraestructura, más equipamiento, más carabineros.
Sí, es cierto, pero también tiene que ver con reapropiación social, tiene que ver con Completamente. recuperación de espacios públicos, por apostar por la cultura y el deporte como las piedras angulares del buen desarrollo. Vuelvo atrás. Yo creo que hoy día el tema de la vivienda tiene que abordarse con músculo de parte del Estado, pero también con cooperación privada, porque de lo contrario no vamos a resolver el problema de vivienda en la región de Valparaíso ni en ninguna región del país. Y eso hay que hacerlo con decisión, y hay que tomar decisiones de esa naturaleza. Esta teoría de los dos monstruos, que los privados son lo peor del mundo, yo creo que eso no es así. Y yo creo que nosotros lo hemos aprendido, ¿no? O sea, hemos aprendido a ser tolerantes, a ser pacientes y a entender que los problemas de salud, de vivienda, de educación, de cultura, de medio ambiente, de agua, de deporte, Sí. requieren de participación público-privada. Infraestructura. La infraestructura es fundamental hoy día, pero construir infraestructura crítica requiere de participación público-privada, si no, no lo resuelve. Estamos haciendo turno político y Paula, llega el momento. Me mira con cara de sí, es una hora. Sí, me tengo que ir de una manera bastante más discreta. La vez anterior, Paula ¿Por qué? destruyó el estudio. Destruí el estudio Cayó, anterior porque pasé botón. detrás de Échate el aquí. croma, te- Pero se cayó todo, fue increíble. Pero hoy se retira de manera más tranquila. ¿Algún apunte más que te haya quedado dando vueltas dentro del menú o algo? No, yo creo que hay que estar muy ojo a un fenómeno que me parece que puede suceder, que es que Kaiser supere Sí. a Matei. Y eso me parece que para lo que va a ser la derecha que Chile va a tener es un movimiento bien Tectónico. Sí, iba a decir lo mismo. O sea, yo te escuché con Mayol ayer, antes de ayer, Sí. y desde el punto de vista de los guarismos, la distancia entre Kaiser y Kass son 4 puntos. O sea, Kaiser, Matei, o sea, esto no son pocos los que dicen que vamos a tener una primaria alemana, ¿no? Sí, Vamos a tener po. una primaria alemana en la primera vuelta, porque objetivamente la diferencia hoy día está muy estrecha. Además es muy difícil para Matei remontar, Sí. porque todos los botones los ha presionado. Ha sido amable, ha sido dura, o sea, y ya hizo todo el arco completo. ¿Qué le falta? Con Kass debe mantener probablemente en su mundo lo que tiene, pero ahí empieza a pelearle a Kaiser y a Parisi. O sea, están peleando por eso. Ahí es donde tengo una pregunta para ti. Yo sé que te tienes que ir. Por eso te voy a dejar el espacio. Ya, ustedes me dicen. Yo me quedo ahí Gracias, con el- gracias, Paula. Un placer. Que estés Eh, bien. También gusto conocerte. No. No. Ciudad, por favor. Me dicen así, Mientras la ciudad, mostramos la ciudad y Paula se mueve. Vaya a pasar por ahí. Aprovecho de preguntarte, porque tú estás en la campaña, Rodrigo, y para ir redondeando, interesante, creo, gracias, el punto, hacer el punto. Tú No sé qué- eres como una de las... Estamos hablando de que un problema que tiene la campaña de Janet Jara es que es una campaña que no le habla al bro, al hombre. Y tú eres bastante perfil de un vocero que puede hablar con esos mundos y estás en el territorio. ¿No te tienta pasar más a la primera fila a hablar? ¿O cuál es tu mayor defecto? No, yo soy muy respetuoso de las decisiones que toma Janet. Ella tiene hoy día 2 voceros que son conocidos, que es la Alejandra Sepúlveda y Lagos Weber, que es senador por Estuve nuestra con región. Alejandra y en el Eh, PM, muy entretenido. Sí sabemos de que en una segunda vuelta va a haber una reestructuración por completo del comando. Espera. No, Se te fue la lengua. Ese es el problema que tienes. no, pero eso es... No, Pero, es que no la- pero si no estoy diciendo nada nuevo. po, No, no, ¿qué- no, no, ¿Qué no, no espera. estoy diciendo? No, permíteme decírtelo. Te voy a ser franco para no hacerte la trampa, porque vos te podría haber hecho la trampa. Se dijo en la tercera, lo cual es un rumor. Pero ahora estás diciéndolo tú y reafirmándolo. Hay cambio entonces en el comando. Obvio, po. O sea que, mira, oye, Nico, escuche. A un amigo que nos está viendo. Su puesto está acá. Oye, Lo estaba esperando. pero escúchame, pues. Yo en mi última elección de gobernadores gané en segunda vuelta. Tuve una primera vuelta, saqué 400.000 votos. Y en una segunda vuelta tuvimos que reestructurar por completo el comando. Entonces no estoy diciendo nada nuevo, es como de sentido común. Po. No, pero uno podría decir caballo ganado repite y los números también están bien. No, pero el caballo ganado tenemos que llegar al guarismo de 50+1 para poder ganar. Pues, y vamos a estar en un guarismo cercano a 40, pero no vamos a llegar al 40 probablemente. Dicho eso, no, yo somos muy respetuosos. Yo además
desde las 7, a veces desde las 6 de la mañana, a veces desde las 8, hasta cuando termine, soy gobernador regional de Valparaíso y por tanto tengo una responsabilidad gigante con la región más importante del país. Pero si en algún minuto se me pide que asuma una responsabilidad de mayor envergadura en la campaña, lo voy a hacer y voy a pedir permiso sin goce de sueldo. De hecho, aquí estoy con día administrativo, o sea, no estoy haciendo uso de ningún bien público para estar acá. Venimos en nuestros Si no, ya vehículos. saldrías en el libro. Sí, no, ya estaría en el libro y tendría a todos los republicanos en el cuello, llevándome a la Contraloría y todo. Pero si se toma la decisión de asumir una responsabilidad mayor, estamos a disposición. Se lo hemos dicho a Janet. Yo me llevo bien con ella, le tengo afecto, creo que una muy buena candidata y no me compro ninguna tesis ni de Pepe Out ni ninguno de que esto está corrido y que la segunda vuelta es coser y cantar. Eso no va a ocurrir. Va a ser muy competitivo. Y ahí te voy a hacer la pregunta que corresponde al tema del ambiente y a lo que habla. ¿Qué tiene que hablar Janet Jara que hable con su época? Y que falta dentro de lo que tú ves en el día a día en esa conexión con la gente. Como, mira, acá que vivimos en un microclima progre, yo lo digo siempre respetuosamente, de pronto tenemos discusiones editoriales. Nosotros debemos ser el único medio en Chile que tiene discusiones editoriales por ser más progre que el otro. Entonces, de repente es como, no, si la gente igual, el alguacil el otro día, este muchacho, un viejo, que tomó la decisión de tomar justicia por mano propia. Uno dice, bueno, eso terminó matando a un niño, pero otros dicen, es un héroe igual porque tuvo una buena intención. Y ahí nos agarramos acá entre todos. Pero lo que te quiero decir es que igual existe, tal como los que creemos que esa justicia por mano propia no debe ser alimentada, los que creen que si puedes hacer algo tienes que hacerlo, que es mucho más individualista. Sí, claro. Entonces la pregunta es, ¿cómo el mundo de Janet puede hablar con ese individualismo? O sea, yo creo que una de las cosas que hemos conversado con ella muy tangencialmente es que hoy día creo que la experiencia indica de que, Nico, hay que ciudadanizar la campaña. O sea, yo creo que hoy día la campaña, hemos sido muy críticos al inicio, una campaña que estuvo muy enclaustrada en los partidos, o sea, estuvo muy discutiendo muy para adentro, ¿no es cierto? Y probablemente es clásico de la primera vuelta, pero yo creo que esa es una campaña que tiene que desplegarse, y desplegarse significa que hay que ciudadanizar la campaña, es decir, hay que dejarle hablarle al público que ya está cautivo. Entonces tú ya tenías un público que está cautivo, que juega entre el 30 y el 35, el 30 y el 37, pero hay que ir mucho más allá de eso. Y te lo digo de la experiencia que tenemos nosotros en la región de Valparaíso. La región nuestra tiene 38 comunas, nosotros ganamos las 38 comunas, pero porque entendimos que en la segunda vuelta había que ciudadanizar, había que ir mucho más allá había que ir incluso mucho más allá de nuestras propias fronteras hoy día. Ir más allá de nuestras propias fronteras significa ganar en Zapallar, ganar en Papúo, pero también ganar en Valparaíso, también ganar en Viña del Mar. Y probablemente aquí tiene que haber y creo además, voy a ir más allá, creo que hay que construir una épica y un relato distinto, porque no voy a decir nada nuevo que no haya dicho las personas que hay entrevistado antes o con quienes hay conversado. La segunda vuelta es una campaña distinta, es una campaña completamente distinta. Es otro juego. Y es una campaña distinta donde objetivamente, sea Kaiser, sea Caso, sea Matei, la campaña se polariza. Y en ese minuto, cuando la campaña se polariza, creo que el rol del candidato, la personalidad del candidato, juega un rol determinante. Ahí juega un rol determinante la personalidad del candidato. En la segunda vuelta nos pasamos películas y no, es que la gente va a estar muy preocupada del programa. No, la gente no se va a preocupar del programa en la segunda vuelta. La gente se va a preocupar y la gente va a votar por aquella persona que movilice emociones, que movilice esperanza. En las campañas las personas se movilizan por emociones, por esperanza. Te voy a hacer una pregunta porque sé que me la vas a responder y es polémica. Imagínate que estamos en otra dimensión y en la dimensión de Marco Enrique entramos ¿cómo se llama? A la campaña. Estamos hablando de la dimensión desconocida. Y no eres un hombre de izquierdas, eres un hombre de derecha. ¿Cuál de las tres derechas te parece más sexy? ¿Cuál de las tres derechas me parece más sexy? Sí. ¿Cuál te llama la atención, por lo bajo? ¿Cuál me llama la atención? Bueno, en realidad no son tres, son como cinco. Sí, pues. Sí, o sea, yo creo que este es el único país del mundo donde hay tres expresiones de la derecha que tienen ciertos matices, pero donde hoy día hay una campaña presidencial con tres expresiones de la derecha. No creo que haya otro país donde haya una expresión de esta naturaleza. Me llama la atención la primera persona de Kaiser. Me llama la atención un tipo que se pone al frente de la pantalla y comienza en un monólogo. Es decir, soy Kaiser, yo te voy a resolver el problema de seguridad. Soy Kaiser, te voy a resolver el problema de la salud.
Soy Kaiser, te voy a resolver el problema de transporte. Me llama la atención esa primera persona en la cual se presenta esa campaña. Como Eh, me hago responsable, aunque esté mintiendo. Aunque esté mintiendo, pero también porque todos los que estamos acá y probablemente todos los que están en este estudio, se entiende que aquí hoy día no hay un hombre que se pone una capa y sale a resolver todos los problemas del mundo porque el tipo es capaz de volar y capaz de transgredir fronteras. Eso no es así. Hoy día una de las características distintivas de la sociedad actual es que si no hay colaboración no hay solución de problemas. Y yo creo que el tema de la colaboración me parece que es fundamental. Entonces, La forma te llama la atención. ¿ah? La forma te llama la atención. Me llama mucho la forma porque es un poco volver al pasado, ¿no? Estos superhéroes que te van a resolver todos los problemas del mundo. Vuelve el político como tótem. Yo voy a decir algo, yo creo que en términos políticos e ideológicos puede sonar bien peyorativo lo que voy a decir, pero creo que en términos políticos e ideológicos lo de Kaiser es bien primitivo. Es primitivo, en términos políticos, en términos ideológicos. O sea, cuando uno ve a Matei, uno sabe que detrás de Matei hay una conceptualización política e ideológica que tiene que ver con reforzar el capitalismo, ayornar el capitalismo, adornar el capitalismo, pero hay una postura política e ideológica detrás de Matei. En términos, Kaiser me parece que es un tipo que políticamente es muy primitivo, es probablemente muy parecido a Milei, es más parecido Kaiser a Milei que Caso hoy día a Milei, y por tanto son tipos que son... No, Kass es más Bolsonaro. Sí, obvio. Caso hoy día es más Bolsonaro, pero Kass quiso homologarse con Milei. O sea, Kass fue el primero que viajó a Buenos Aires a abrazar a Milei, quiso homologarse con él, pero fue desplazado, porque hoy día Kaiser se parece mucho más a Milei. Por tanto, yo detrás de Kaiser veo un tipo que es muy primitivo en lo político y lo ideológico, y no me compro. Yo creo que la sociedad chilena tampoco está en la condición de comprarse que este tipo se va a poner una capa de superhéroe y va a resolver todos los problemas. Y lo último que dijo ayer, antes de ayer, es que él iba a declarar estados de sitio en aquellos territorios que le parecía pertinente declarar estados de sitio. Yo me pregunto, los emprendedores, los dueños de restaurantes, los que trabajan después de las 7 de la tarde, la ciudadanía va a estar dispuesta a ver conculcadas sus libertades individuales y colectivas porque te van a aplicar toque de sitio, estado de sitio en determinadas regiones. Me parece que son muy impopulares, muy improcedentes, y eso le va a mermar. Ojo, está pasando en Perú. Sí, claro. Sí, pero A esta hora, hay estado de sitio. sí, claro, pero la realidad peruana hoy día es muy parecida No, a es otra dimensión. otra dimensión. Pues, o sea, No, hoy pero día- lo que te quiero decir es como para que la gente vea Sí, pero y después... se va a comer. Bueno, la pandemia fue un poco también eso. Sí, bueno, pero la realidad, la situación de Castillo y post-Castillo, hoy día la situación peruana, hoy día hay una movilización de masa en la calle bien brutal, donde no hay liderazgo nítido, pero la situación de Perú es muy particular en este minuto. Sí, no, Y tiene que ver con esta generación X, Z, bueno... de todo No, y ese tema. también con un tema que tiene que ver con cómo el desarrollo llega, pero lo político no habla con el desarrollo, porque los cajeros siguen funcionando, la economía Sí, sigue ahí, sí. tú vas al mall y sigue. Lo que pasa es que también hay en ese descontrol político escenarios donde la migración realmente se te sale de madres y llega cualquiera, y en eso es lo que están tratando de apelar y tratando de ordenar. Pero además una sociedad que, a propósito de la movilización y lo que está ocurriendo en Lima, bueno, en Perú en general, esa es una sociedad súper sincrética en lo político, en lo ideológico. Y lo religioso, Y lo ¿qué religioso, decir? Son entonces- familias. Sí, Es pues, como yo siempre digo que Perú es como si no hubiera ocurrido ese capítulo de Tolerancia Cero donde Hamilton denunció a... sí. Yo creo que ese momento se cambia la historia, porque la iglesia pierde poder. Es Eso no verdad. pasó acá. Sí, es cuando Hamilton denuncia a Caradima y todos Claro. los efectos de aquello. Eso fue muy fuerte para la sociedad porque... Para todo, pa- pa' todo. pero claro, pero también tiene que ver con ese tema de clase y casta, que cuando, con todo el respeto a la valentía de Hamilton, con todo lo que él representa, simbólica, económicamente, él hace la denuncia, se toma un peso, pero cuando ocurrió antes con niños que no tenían los mismos recursos, que después fueron adultos, no es el mismo tamaño. Claro, pero cuando tú haces una denuncia de esa naturaleza desde una posición de confort, Claro, tiene un mérito muy importante. por supuesto. Porque- Y porque por eso es un momento histórico. Sí, porque aparte él se somete también al descrédito, porque detrás de la denuncia están los tabús propios de la sociedad chilena, ¿no es cierto? Pero cuando él desde una posición de confort deja la posición de confort para hacer una denuncia a propósito de las violaciones que sufrieron los niños, el maltrato, etcétera, tiene un mérito extraordinario. Y ese mérito extraordinario es precisamente abandonar esa posición de confort y exponerse, pero también marca el punto de quiebre y marca el punto de descrédito de la iglesia chilena. Hace unos días tuve una charla, quiero cerrar con esta conclusión. Una charla de café sobre gente que puede venir a hablar desde los progresismos a los medios.
Gente Entonces, que puede venir a hablar desde los progresivos o representar ideas. Si tú escuchas hoy las radios de derecha, que son la mayoría, que además tienen amplificadores por derecha, que son gigantes, tienen a gente que hoy se está lanzando en campaña. O sea, la mayoría de los paneles que antes fueron los paneles sin filtro, hoy son gente que está en campaña para llegar al Congreso. Sí, claro. Saliendo de eso, hoy por izquierda o por arco progresista, depende de cuál te guste de los sabores del helado, parece ser que hay menos silencio y menos gente dispuesta a lo que tú bien dices, arriesgarse. Mira. Como que por izquierda quedamos golpeados después de los procesos constitucionales y hay menos voces. Ujú. ¿No sientes lo mismo? O sea, yo creo que hoy día hay un... ¿O estoy mirando mal el escenario y tengo que ir a buscar? No, yo creo que hoy día hay... o sea, lo que pasa es que la política, siempre digo yo, a pesar de que mis compañeros de repente me critican cuando recurro a la dialéctica, la política es dialéctica. Y hoy día el momento político tiene que ver precisamente con lo que estamos viviendo. Hoy día hay un momento electoral, nuestra región no está exenta de aquello. La región de Valparaíso escoge 21 parlamentarios, escoge 16 diputados y 5 senadores. Y por tanto el momento político hoy día dice relación con eso. Pero yo diría que no hay, a propósito de lo que tú planteas, no hay silencio. Esto que estuvimos hablando al inicio, que tiene que ver con este patrón de acumulación por desposesión, con la reapropiación de aquello que es público, con la crítica a las generadoras y distribuidores de electricidad, etcétera, son temas que se discuten y que se discuten en distintos ámbitos. Son temas que se instalan cada cierto tiempo. O sea, pierde cuidado. Ahora en el verano los territorios se comienzan a quedar sin agua. Nosotros vivimos a 110, 120 kilómetros de la región metropolitana y los territorios interiores como la provincia de Petorca se empiezan a quedar sin agua porque hay una acumulación, porque hay un uso impropio de las aguas subterráneas, porque hay despojo del agua, etcétera. Y son temas que se instalan y se van instalando con mucha fuerza, se instalan temáticamente, pero son temas que perviven en la sociedad, son temas que perviven en Chile y que no han cambiado. Tienen un grado mayor o menor de brutalidad dependiendo. Yo siempre digo, cuando tenemos años muy lluviosos, digo, la naturaleza se encarga de resolver o se encarga de solucionar años de despojo. Claro, porque es la naturaleza la que te trae agua, pero en el fondo cuando no tenemos años que son bondadosos desde el punto de vista pluviométrico, tenemos los mismos problemas que hemos tenido siempre, desde el punto de vista del agua, desde el punto de vista de la tierra, del punto de vista de las niñas que no pueden ir a las escuelas rurales porque al no haber agua en las escuelas rurales no tienen agua para sus servicios higiénicos básicos. Eso persiste y pervive en la sociedad chilena hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. Ahora, yo tengo esperanza en la disputa parlamentaria en la región de Valparaíso, porque tengo algunas personas que quiero y aprecio mucho. Hace un par de días atrás tuviste a Jaime acá, a Jaime Baza. Tuve una buena charla. Yo he conversado con él varias veces, tengo mucho aprecio por él y por otros candidatos también. Yo creo que no nos debería ir mal ni en el 7 ni en el 6, en ambos distritos. Probablemente en el 7 existe la posibilidad de que sea un 5-3, en el peor de los casos un 4-4, y en el 6 probablemente también. Y en senadores, yo creo que en la región de Valparaíso hay candidatos que son muy fuertes. Hay candidatos como Ibáñez, que es fuerte, Cariola, que es fuerte, Lonton, Esquella probablemente, y falta un quinto por entrar. O sea, la región de Valparaíso en materia parlamentaria va a jugar un rol muy importante. Escoge 21, 8 y 8 diputados y 5 senadores. En un escenario que también muchos atisban de que va a haber un desequilibrio desde el punto de vista de las fuerzas republicanas, libertarios, etcétera. Yo no creo que sea tan así. Yo creo que va a haber que esperar. Rodrigo Punteca esta jornada conversando con nosotros, gobernador y además uno de los voceros, digamos. No soy vocero. No soy vocero. Digamos, no, planteémoslo como voluntario. Eso, me gusta. Voluntario a tiempo incompleto porque tiene responsabilidades y ocupa su agenda para poder venir y presentar este tema y conversar con la gente. Así que muchas gracias, Rodrigo. Que tengas muy buenas tardes, noches y días, que el podcast se quede dando bueno.